vamos a leer el texto que nos colocó Eldis el día de hoy. Este libro del medium cartagenero Jorge Berrío Bustillo, el espíritu José Antonio, parece que es su guía espiritual. El libro se llama Un Minuto Contigo. El texto de hoy dice la indecisión. Dice, el indeciso sufre. En el transcurrir de tu vida, las indecisiones te llevarán a decepciones. Cuando indeciso estés, ora y pídele a Dios y a las fuerzas espirituales superiores que te den serenidad e inspiración para tomar el camino correcto. Nunca tomen la senda que haga sufrir a alguien, ni tampoco tomen la ruta de la pasión. Siempre calmado y sereno, toma tus decisiones y nunca te arrepentirás. Sé valiente para aceptar después las consecuencias de tu decisión, sin arrepentimientos y culpas. Sigue adelante perseverando en las experiencias saludables y buenas. Bueno, pienso que es primero el tema de la indecisión y luego el tema de las decisiones abruptas, sin pensarlas, impulsivas. O sea, tanto no decidir como decidir apresuradamente no son de buenas consecuencias, ¿verdad? Tanto hay un dicho que dice que en la duda abstente. Entonces, pues mucho más en la prisa, en la impulsividad, no se deben tomar. Dicen por ahí que ni triste, ni alegre, ni enojado, ni... ¿Cuál es el otro? Triste, alegre, enojado o pasivo. No, ahora mismo no me llega la otra. Es decir, en las emociones extremas, debemos abstenernos de pronto a tomar decisiones porque podemos tender a después arrepentirnos, que es lo feo del asunto, ¿verdad? Después de estar arrepentido, lógicamente que ya a la decisión que se tomó hay que hacerle pecho, ¿no? No hay que aceptar somos libres y responsables, libres para elegir, pero debemos ser responsables también de las consecuencias de nuestras libertades, de nuestras elecciones. Entonces me parece muy bonita, muy sabia esta reflexión, y todos estamos llamados a tomar decisiones en nuestra vida y en estas épocas todavía también donde hay situaciones agudas, situaciones críticas, tenemos que tomar decisiones. Entonces es mejor tomarlas con calma. Ya si tomas tus decisiones con calma y no te gusta el resultado, bueno, ya ni modo. Pero mejor tomarla con calma y no impulsivamente, porque ahí sí tiene uno más posibilidades de pronto de equivocarse, de errar. No sé quién más quiere agregar algo sobre este tema de la indecisión. El espíritu José Antonio. Yo le agregaría, como dicen los abuelos, actuar con cabeza fría, cuando ya todos los ánimos hayan bajado. Así es, con cabeza fría, Esa debe ser. Y con cabeza fría y también teniendo en cuenta estas leyes espirituales que nos rigen, ¿verdad? Tanto las leyes cristianas como las leyes espíritas, que lo que hacen es recordar las enseñanzas cristianas y ponerlas en la época del siglo XX y del siglo XXI, ¿verdad? Siglo XIX, XX y XXI.
porque aunque el espiritismo, la codificación fue en el siglo XIX, pues han venido, no están revaluadas porque los mensajes recibidos en el siglo XX por todos estos mediums de Brasil y aquí mismo y en otros países, pues lo que han hecho es darle todo el respaldo a esa revelación del siglo XIX de Kardec y esos espíritus superiores que lo apoyaron. Y ahora en el siglo XXI siguen saliendo libros también que sustentan todas estas enseñanzas espirituales, morales, que renuevan la enseñanza cristiana, que renuevan la enseñanza cristiana. No, no es una nueva moral, es una moral renovada, aclarada por todos estos espíritus superiores que como un ejército, como dicen en el frontispicio del Evangelio según el espiritismo, como un ejército que desciende hacia la tierra por la orden dada del Supremo Creador. Se ha esparcido esta enseñanza por todo el planeta y pues busca corazones preparados para que germinen en nosotros todas estas enseñanzas como semillas, que germinen en nosotros, que den frutos de amor, de fe, de esperanza, de caridad, de tolerancia. Esto que todos los seres humanos necesitamos tanto desarrollar, pero que a los espíritas se nos ha dado más. Se nos ha dado más información, se nos ha dado más especificaciones, por lo tanto de los espíritas se debe esperar más. Si así como Jesús dijo a sus apóstoles, a sus compañeros, dijo que la moral de ellos debía ser mayor que la de los fariseos, entonces a los espíritas que se nos ha dado más, a nosotros, los espíritas, se nos ha dado más. Entonces podríamos parafrasear atrevidamente a Jesús y él nos podría decir que a los espíritas se nos va a pedir más que a los cristianos de las diferentes otras denominaciones religiosas, porque no todos ellos tienen todas estas claridades, todos estos desarrollos de la moral cristiana. Entonces, por eso debemos exigirnos nosotros, sin ínfulas de superioridad, pero sí nosotros mismos, exigirnos una transformación mayor, un cambio mayor, ¿sí? Una comprensión mayor a los demás, porque se nos ha dado más. Y entonces es justo que se nos exija más a los que se nos ha dado más. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. Pronto un comentario sobre la parte de las decisiones. Mi experiencia personal o mi forma de pensar en términos, sí, pienso que es importante lo que decía, nosotros tenemos una información moral de valores, ¿no? Y de nuestras creencias que deben estar alineados con lo que pensamos y ese debe ser nuestro primer marco de referencia para cualquier decisión que se tome. Además de eso, una cosa que pienso mucho es el tiempo. Yo personalmente digo que no, o sea, a mí no me gusta tomar decisiones como que sean mis decisiones y se los dejo a un ser superior más bien. Y estoy muy atento a la comunicación que pueda recibir, a las pistas que me puedan dar y no tomar la decisión humana de decir yo estoy en control y más bien dejárselo en manos a todo lo que sabemos que son nuestros guías que están ahí con nosotros y estar con los oídos y con todos los sentidos atentos de lo que está sucediendo antes de apresurarse a lo que mi corazón humano me indica más que lo que sabemos nuestras metas superiores que tenemos en esta vida. Entonces, he visto cómo milagrosamente, por decirlo así, se desenredan muchas cosas solamente con darles el tiempo necesario. Así es. Y a veces no hay que tomar ni decisiones, en realidad. Muy bueno, muy bueno. Así es. Bueno, listo, vamos entonces, ya estamos con el tiempo avanzadito, entonces le damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar reunidos en su nombre, a Jesús,
a esos trabajadores que presiden todas estas tareas que hacemos en nombre de Dios, en nombre de Jesús, a los guías de nuestro grupo Fusenda, al guía espiritual de Edgardo, nuestro conferencista el día de hoy. Pedimos a todos ellos que nos acompañen en este momento para que este alimento espiritual sea propicio para todos nosotros, que aunque son temas que de pronto hemos leído en algunas o en varias o en muchas oportunidades, que no se nos vuelva paisaje, que no se nos vuelva costumbre y que extraigamos en el día de hoy esta reflexión que ha preparado Edgardo con cariño, con amor para compartir para todos nosotros, y que el día de hoy esta enseñanza que, repito, hemos podido oír muchas veces, hable alto a nuestro ser, a nuestra conciencia, a nuestras emociones, para que de una vez seamos capaces de poner en práctica estas máximas que tienen más de 2000 años y aún estamos algunos lejos de vivirlas, de cumplirlas, de sentirlas. Entonces, Señor, inspira a Edgardo, inspíranos a todos nosotros también, quienes somos su auditorio, para que seamos capaces de asimilar estas reflexiones. Pedimos por los hermanos que no se han conectado, que si es posible se puedan conectar, y a los que definitivamente no se puedan conectar, que también se beneficien de estas vibraciones que hacemos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Entonces presento a Edgardo nuevamente. Edgardo Herrera es ex miembro del grupo juvenil no de Fusenda, sino cuando se llamaba Centro de Estudios, no era Centro de Estudios, Centro Espírita Mies de Amor, que quedaba en la calle 66 entre 47 y 49. ¿Cierto, Edgardo? Sí, claro. Allá llegaste y allá estuvimos reunidos varios, no sé si meses o años. Y bueno, compartiste con nosotros. Algún tiempo perdimos el rastro, otra vez lo recapturamos. Espero pues que te haya gustado preparar este evangelio, y a mí me ha gustado que hayas aceptado el reto. Esperamos que lo hagas bien, que te siga gustando y que nos sigas acompañando, no solamente cuando te toque el evangelio, sino en otras oportunidades también. Muchas gracias. Bueno, Edgardo es artesano, es de macramé, no sé si ese sea el término. Tú terminarás de presentarte si quieres. Gracias por hoy hablarnos del honrar a vuestro padre, a vuestra madre. Si puedes hablarnos algo de tu madre, que sé que has estado muy pendiente, ella ha estado muy enferma. Me parece muy valioso que también compartas tu testimonio personal. Buenas tardes y bienvenido, y gracias por estar aquí. Bueno, a ver, muchas gracias por la invitación. Me presento, mi nombre es Edgardo Herrera, soy diseñador de modas, también manejo artista plástico y manejo la técnica árabe del macramé, que es elaborar tejidos a base de nudos. Como ya decía Andrés, Abel, yo pertenecí al grupo de jóvenes en el Centro Mies de Amor. Y hacer como una especie de, sí, combinarla con convivencias personales. Hice una investigación independientemente del libro de los espíritas, del Evangelio según el Espiritismo, y más adelante van a ver las reflexiones y espero contar con sus conceptos. Entonces, este tema de hoy es honrar a vuestro padre y vuestra madre, piedad filial. Nos hacen una pregunta: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? O sea, ya estos son temas que van avanzados, pero están muy ligados. Cuando hablamos de la piedad filial, hablamos
de la piedad de familia, ¿ya? Todo lo que corresponde a la familia, a nuestros padres, no solamente cuando dice, haz el bien y no mires a quién, tenemos que empezar por nuestros padres, sobre todo en la parte cuando lo necesitan, ya que ellos se han sacrificado por nosotros en nuestra infancia cuando estamos desvalidos. Es menester, es un deber, es un compromiso de nosotros, pues, proveerlos de lo que ellos necesitan con afecto, con amor, con respeto, en el momento cuando ya están en edad avanzada. Entonces, vamos a empezar con la siguiente página. No digas falso testimonio, no hagas engaño, honra a tu padre y a tu madre. Eso lo vemos en varios capítulos y versículos de la Biblia, como lo pueden ver aquí. San Marcos, capítulo 10, versículo 19, San Lucas y San Mateo. El mandamiento: honra a tu padre, y caridad y del amor al prójimo, porque no se puede amar al prójimo sin amar a su padre y a su madre. Pero la palabra honra encierra un deber más respecto a ellos, el de la piedad filial. Dios ha querido manifestar con esto que al amor es preciso añadir el respeto, las consideraciones, la sumisión y la condescendencia, lo que implica la obligación de cumplir respecto a ellos de una manera aún más rigurosa todo lo que la caridad manda con respecto al prójimo. Este debe ser este deber se extiende naturalmente a las personas que están en lugar de los padres, que por ello tienen tanto más mérito cuanto menos obligatoria es su abnegación. Como podemos ver en esta parte, en este fragmento, lo que decía en un principio, nosotros tenemos el deber, el compromiso de amar a nuestros padres en todo momento, y aunque hagamos todo lo que podamos, jamás vamos a poder cumplir todo lo que ellos han hecho por nosotros, todos los sacrificios. ¿Bien? Entonces, es nuestro compromiso moral, es nuestro compromiso espiritual, ¿bien? A pesar de que sabemos que a nivel espiritual nosotros tenemos una familia y a nivel corporal es otra, pero por algo estamos dentro en el plano material, dentro del plano carnal tenemos esta familia para tener un aprendizaje que debemos, que hace parte de nuestro crecimiento y de nuestra evolución. Honrar a su padre y a su madre no es solo respetarles, es también asistirles en sus necesidades, procurarles el descanso en su vejez y rodearles de solicitud como lo han hecho con nosotros en nuestra infancia. Sobre todo con respecto a los padres sin recursos, es como se demuestra la verdadera piedad filial. No es solo lo estrictamente necesario lo que los hijos deben a sus padres pobres. Deben también darles las pequeñas dulzuras de lo superfluo, los agasajos, los cuidados exquisitos que solo son el interés
de lo que ellos han recibido y el pago de una deuda sagrada. Esta es la verdadera piedad filial, aceptada por Dios. Es verdad que ciertos padres olvidan sus deberes y no son para sus hijos lo que deben ser, pero a Dios corresponde castigarlos y no a sus hijos. Estos no deben reprocharles porque ellos mismos han merecido que así sucediera. A veces nos preguntamos ¿por qué tenemos tantos conflictos en la familia? ¿O por qué no me la llevo bien con mi papá, con mi mamá o con nuestros hijos, etcétera, con nuestros hermanos? Pero como decía, hace parte de nuestra evolución, hace parte del proceso que nosotros venimos a vivir acá en este momento. Entonces, de pronto en esta época no hemos hecho absolutamente nada, pero son consecuencias de vidas pasadas. Y si estamos en esta tarea es simplemente, como decimos castizamente, limar asperezas, evolucionar, crecer, pasar este curso, porque todo este momento es un curso, cada reencarnación es un curso que tenemos que pasar para poder evolucionar y para poder crecer. En estos casos, cuando pues, los padres no cumplen con sus deberes, lastimosamente, como lo decía, no corresponde a los hijos reprochárselos o sí, no le corresponde a ellos. Entonces aquí continuamos con, si la caridad eleva a la ley el devolver bien por mal, ser indulgentes con las imperfecciones de otros, no maldecir a su prójimo, olvidar y perdonar los agravios, hasta amar a los enemigos. Cuanto mayor es la obligación con respecto a los padres, más allá de amparar a los progenitores, materialmente estamos todos convocados a donar a nuestros padres muestras de respeto, afecto, comprensión, paciencia, amor y perdón, independientemente del mayor o menor grado de aciertos que hayan tenido en nuestra educación. Es útil humanizar a nuestros padres, aceptándolos tal y como son, recordando que también ellos son espíritus en evolución, con las limitaciones e imperfecciones que le caracterizan. Esperar que nuestros padres sean perfectos es una gran equivocación, pues normalmente eso sucede cuando somos niños. Nosotros idealizamos a nuestros padres y nuestros padres son nuestros superhéroes, son lo máximo y de pronto cuando llegamos a la adolescencia o vamos creciendo, pues nos duele comprender de que ellos son humanos y que ellos también cometen errores y a veces cometemos el error de juzgarlos sin tener el conocimiento de que ellos también están en un aprendizaje igual que nosotros. Entonces es un proceso mutuo de toda la familia como tal, de los padres, de los hijos, de los hermanos, de todos en común. Y aquí es donde se considera la verdadera piedad filial. No solamente con el extraño, porque es que por algo dicen los abuelos que luz en la calle y para la calle luz y en la casa oscuridad. Y hay mucha gente que hace eso. Con la gente de la calle es mucho más flexible, pero es mucho más dura, por decirlo así, con la propia sangre, con los familiares.
Entonces nosotros debemos empezar primero con la familia, con los que están cerca de nosotros, para poder hacerlo con los demás, con nuestro prójimo. Y cuando hablamos del prójimo, tenemos que empezar por nuestra familia, en especial por nuestros padres. También podemos entender que honrar a tu padre como esforzarse por ser una mejor persona, siendo digno de la oportunidad, siendo digno de la oportunidad, volver a la carne, que es nuestros padres nos ofrecieron, que nuestros padres nos ofrecieron. Es responsabilidad y una obligación de los hijos educar sus sentimientos que tenemos con ellos, y todas las situaciones que experimentamos a su lado son oportunidades de aprendizaje y crecimiento relacionadas con nuestro pasado espiritual. Si estas situaciones son más felices, es que el amor unió esta familia, una vez más en la carne. Si estas situaciones no son las ideales, representan oportunidades de limar asperezas y aprender a amarse. Si son situaciones francamente tristes, son oportunidades de rescate, de compromisos espirituales adquiridos en actitudes en disonancia con la ley de amor en vidas pretéritas. En todo caso, los hijos son responsables de sus sentimientos, de cultivar y encontrar el perdón en su corazón, por muy difícil que pueda resultar. El perdón es una palabra muy grande y muy extensa, y aquí lo mencionan muy bien. Y a veces nosotros nos distanciamos de nuestros padres, de personas que queremos y amamos, por no perdonar. Y cuando tú no perdonas, es un veneno para el alma, no creces, no evolucionas. Entonces, lo ideal es impartir amor, ¿ya? El perdonar. Pues, no quiere decir de que vas a olvidar, pero puedes recordar sin resentimientos. Eso es el perdón, recordar sin resentimientos. No que cuando te acuerdes se te revuelvan las tripas ni nada de eso, no. O sea, debemos saber perdonar y entender a la otra persona de que no somos perfectos y no somos quien para juzgar. Aquí hay una frase que yo conseguí y me gustó porque dentro de la investigación traté de conseguir un poema, y dentro de nuestra literatura occidental difícilmente hablan de los poemas o de la literatura que hable de la piedad filial. Son muy pocos. Pero más que todo se remonta a la parte oriental. Y actualmente me pareció muy interesante que actualmente el presidente de China es lo que está promulgando todo lo que es las teorías de Confucio. Aquí he escogido frases y las quise compartir con ustedes. No es necesario participar forzosamente en el gobierno.
Limítate a cultivar la piedad filial y sé bondadoso con tus hermanos y ya estarás contribuyendo a la organización política. Confucio. Otra frase de él referente a la piedad filial dice: bondad en el Padre, piedad filial en el Hijo, gentileza en el hermano mayor, humildad y respeto en el menor, comportamiento justo en el esposo, obediencia en la esposa, consideración humana en los mayores, respeto en los menores, benevolencia en los gobernantes, lealtad en los ministros y los súbditos. Confucio. Me parece muy interesante porque si cada uno cultivara todo esto en su núcleo familiar, este sería un mundo mucho mejor. Sé que no debo meternos con política, pero miren la situación actual del país. Y lastimosamente esto no se cumple, pero sería algo fundamental que lográramos decirlo así. Son principios básicos que se deben enseñar y compartir dentro del núcleo familiar. Desde mi humilde perspectiva se lo comparto a ustedes. Y para terminar, quiero compartirle pues los 3 preceptos de la piedad filial. No dañar el honor, la honra, la fama y el buen nombre de los padres. No provocar cargas a los padres. No abandonar a los padres en la vejez. Yo creo que con estas 3 frases se resume todo lo que es la piedad filial. No sé qué piensan ustedes, los escucho y me gustaría compartir con ustedes, saber qué piensan. Sí, yo creo que tú has tocado un punto fundamental en la cultura oriental. Los mayores, los viejos, son más tenidos en cuenta que en la cultura occidental. No conozco de, digamos, la modernidad, pero entiendo que para los viejos, para los orientales, para esos pueblos chinos, japoneses, eran y son todavía el centro de la familia. Estamos viendo cómo eso en Occidente se ha perdido, ¿verdad? Y vemos ya casi que en cada calle los hogares geriátricos, que bueno, tienen que tener una función importante, pero se está desdibujando esto de la familia y esto de la sabiduría, que es lo que puede dar el viejo pues que tiene sus 5 sentidos, ¿no? Ya si el viejo está enfermo, pues en lo posible también hay que devolverle esos cuidados que él nos dio cuando estábamos en esa vulnerabilidad cuando bebés, ¿sí? Ya eso es cuestión de conciencia, cada quien si cree que lo mejor es atenderlo personalmente, según cada caso también, hay que decir que no todos los casos son iguales, ¿verdad? Hay casos críticos, hay casos indudablemente difíciles de manejar, pero de todas formas es que realmente el viejo sea el centro de la familia, ¿verdad? Y si no, pues precisamente
que conviva con el resto de la familia, pues sí darle un lugar, un espacio donde ellos se sientan dueños, se sientan que mandan, que tienen su espacio, y tener todas las consideraciones pues de la amabilidad, del respeto que tú les has dicho, ¿verdad? Pero sobre todo, pienso yo, el papel de consultores, que creo que es lo que tienen, lo que tenían, y creo que aún conservan, por lo menos mucho más que la cultura de Occidente, el consultarle al anciano, el consultarle al viejo, porque dice por ahí que más vale por viejo que por sabio, que, ¿cómo es? Más sabe el diablo que por viejo que por sabio, ¿verdad? Entonces, precisamente tratando de extraer ese conocimiento de ellos y ese respeto y esa consideración de ser seres importantes para el núcleo familiar. Pero se ha caído con este, de pronto, capitalismo, de que lo que no produce es desechable y lo que no sirve como se aparta o se deja en desuso. Entonces es un gran error que nos puede llevar a un fracaso mundial, porque los viejos son la historia, son nuestra historia y la historia de la humanidad, y el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Pues por lo menos las cosas malas no se pueden repetir, las cosas buenas sí se deben repetir en la historia, ¿verdad? Entonces pienso que esa puede ser la clave para que nuestra sociedad se pueda salvar, ¿verdad? El valorar a nuestros viejos, el valorarlos, el consultarles, el que hagan parte de nuestro núcleo familiar. Entonces creo que es una clave de nuestra, y lo está pidiendo a gritos el mundo de hoy. Otra cosa, y perdonen que parece que estoy monopolizando la palabra, es que tú has traído acá unas citas muy, muy importantes de Confucio, y es decir, de que Jesús sabemos que es el regente de este planeta, es la mayor autoridad de este planeta, y él, como autoridad de este planeta, no solamente le trajo la ley al pueblo judío, porque es que para Dios no hay pueblos elegidos. Fue un pueblo escogido, no elegido, escogido por unas particularidades especiales que tenía en su proceso evolutivo, pero él ha mandado sus mensajeros a todos los pueblos. El caso de China está Confucio y está Lao Tse, ¿verdad? Entonces, que fueron grandes, que hay unas mares realmente de sabiduría en las enseñanzas de estos misioneros, de estos trabajadores, de estos enviados, y que concuerdan perfectamente con las enseñanzas cristianas, ¿verdad? Y en esas máximas de Confucio se puede ver la sabiduría en sus palabras. Y me hace recordar también lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Que la familia es la célula de la sociedad, ¿verdad? Si la familia está enferma, o sea, si la célula de la sociedad, del cuerpo de la sociedad está enfermo, ¿cómo vamos a pretender que el cuerpo entero, que la sociedad esté sana? Si la familia, que es la célula, es la mínima expresión de la sociedad, está enferma, entonces la sociedad lógicamente que va a estar enferma. Entonces tenemos que buscar la solución de la sociedad, no en cosas exteriores, no en cosas rimbombantes, en la familia, curando la célula, ¿verdad? Entonces, este tema que nos has traído, que te ha tocado, pues, dirigirnos, pues, es totalmente coherente, totalmente pertinente. Mire que la pandemia nos ha obligado a estar
confinado por decretos del Estado y del distrito y de la gobernación. También hemos tenido que someternos a un encerramiento, pero que es el momento de reencontrarnos con esos miembros de nuestro hogar, de esa célula de la sociedad. Es, por decirlo así, es una revisión a la fuerza de qué estamos haciendo nosotros con nuestra familia o en nuestra familia, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Está sana o está enferma? ¿Está de alta o está en cuidados intensivos? Ya cada quien tiene que diagnosticar, ¿verdad? Diagnosticar cuál es el estado de salud de esa propia célula y mirar qué hacer, porque podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Los estudios, la oración, el entendimiento, todo este tipo de cosas nos pueden ayudar a esa célula de la sociedad, que es la familia, nuestra familia, cada vez esté más sana. No sé quién más quiera decir, o Edgardo, tú retomas la palabra. Bueno, Podemos perfectamente hablar hasta las 6:30 sin ningún inconveniente. No tenemos límite de tiempo, así que a las 6:30 está súper bien. Tenemos minutos todavía. ok. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar. Bueno, yo pienso de que es fundamental la sabiduría de los abuelos. Acuérdate que en nuestras tribus indígenas todavía se conserva eso. O sea, se respeta mucho la palabra del anciano de la tribu, del anciano de la familia. Es la persona que conserva la sabiduría y se le solicita su consejo y su aprobación. Actualmente en nuestra sociedad occidental, cada cual hace lo que quiere y no tienen en cuenta eso. Es más, en el trabajo tampoco. Ya una persona demasiado que ya pasa de los 40, la experiencia que tiene, y la experiencia es fundamental para la construcción de una sociedad, como lo venías diciendo tú. Es algo totalmente que no debemos olvidar en ningún momento, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, cuando tenía a mi abuela, con mi abuela, lo que dijera mi abuela, eso era. Y cuando murió mi abuela, mucha gente dijo, pero no lloraron, que no teníamos por qué llorar, porque nosotros todos se lo dimos en vida, lo que ella quería, se lo dábamos. Y siempre contábamos con el apoyo, le preguntábamos, tratábamos de brindarle lo mejor posible. Si a ella se le antojaba ir a tal sitio, comer tal cosa, se lo dábamos. Entonces no teníamos como que esa tristeza o ese remordimiento de que se fue y nosotros no, porque cumplimos con eso. Entonces es lo que le tratamos de enseñar, pues nuestros padres nos lo enseñaron a nosotros, nuestro núcleo familiar, y se lo enseñamos yo no tengo hijos, pero se lo enseñamos a nuestros sobrinos. He criado varios sobrinos, estoy en ese proceso, y también se le enseña lo mismo, ¿ya? El valor, el respeto hacia las personas adultas, y eso se ha perdido mucho en esta sociedad, sobre todo desde el liberalismo de los años 70, que tú sabes que hubo el desorden a nivel cultural, con la liberación sexual y la liberación, pues todo eso que hubo, se armó un desorden a nivel social, y de ahí comenzaron como que poco a poco a venir ciertos núcleos de falencias. Bueno, no sé, me Sí, tú gustaría también saber qué comentaste, piensan de la también conferencia de comentaste hoy. algo importante al principio, Edgardo, cuando hablaste de la reencarnación, ¿cierto? De que ciertos conflictos en el hogar se dan precisamente por situaciones no del hoy, porque, bueno, cuando uno es hijo, pues está muchas veces todavía muy pequeño para haber cometido errores, ¿sí?
Pero normalmente un mal padre en el pasado, alguien que fue un mal padre, ¿sí? Por justicia, no merece tener un excelente padre, ¿sí? No merece tener un excelente padre, porque él debe aprender, él o ella debe aprender, ¿verdad? Lo importante que es ser un buen padre, lo importante de una maternidad, lo importante de una atención. Entonces, muchas veces en nuestra existencia tenemos padres que no son lo mejor de lo que nosotros hubiéramos podido querer o pretender. Y eso es una razón, es una situación que tenemos que vivir, es una prueba, es una expiación, ¿ya? Para, no para que el proceso de odio, de rencilla, se perpetúe, al contrario, para parar. Bueno, si yo en esta ocasión, en esta existencia, no he tenido el mejor padre, la mejor madre, yo no seré así con mi hijo o con mis hijos, ¿sí? Si merecí tener o no merecí tener el mejor padre o la mejor madre, yo no voy a cometer ese mismo error con mis hijos. Y ya de entrada, ya estás parando tú ese ciclo de Se karma. rompe la cadena. Así es, porque ya tú, o sea, ya tú, pues, esa decepción, esa situación difícil, ha sensibilizado tu alma, ha sensibilizado tu corazón y tú no has querido vengarte con la vida, ¿sí? Ante esa situación, sino tú al contrario, tú has dado la otra mejilla, que es lo que quiere Jesús, ¿verdad? Que cambiemos el comportamiento, que no perpetuemos un comportamiento negativo, ¿sí? De venganza, de odio, sino que no me tocó un gran padre, no me tocó una gran madre, como tú lo decías, no es a mí a quien me toca juzgar, yo no debo a esos padres, a esa madre, si está todavía en mis manos, abandonarlo, debo ayudarlo, es a Dios a quien le toca juzgar. Con este conocimiento que tenemos esa claridad, ¿verdad? ¿Ya? Y yo cortar ese ciclo siendo un buen padre. En el caso tuyo, no has sido padre, pero puede ser un excelente sobrino. Yo tengo un amigo en Cartagena, que no sé si lo conociste, Juan Berrío, hizo parte del grupo juvenil en la época en Cartagena. Él se le murieron dos hermanos. Él tampoco ha tenido hijos biológicos, pero él adoptó a uno de sus sobrinos. O sea, lo registró como hijo de él y le está dando sus estudios. Entonces, eso es todavía más meritorio, como lo decía la lectura que tú nos comentaste, ¿verdad? Cuando el padre no es biológico o es padre de crianza, ¿verdad? Tiene más méritos y él está, pues, sin ser un padre biológico, está cumpliendo a cabalidad sus funciones de padre, así como tú, estoy seguro, con tus sobrinos, ¿verdad? Haciendo lo que esté, lo posible y lo imposible porque a ellos les vaya bien en la vida. Entonces, independiente de cómo hayan sido tus padres contigo, ese es el ciclo de la vida, ese es el ciclo de la vida. Y si por alguna razón en el pasado no fuimos los mejores padres, entonces por eso es que muchas veces no tenemos nosotros a nuestra vez los mejores progenitores. Pero ahí está la ley de causa y efecto, dándonos la lección, dándonos el aprendizaje, pero también con estas leyes de Jesús, previniéndonos que cortemos el ciclo del mal, que empecemos a generar el bien con nuestros propios hijos y todos los que podamos ayudar en la vida, sin que sean nuestros hijos biológicos. ¿Alguien más o retomas tú la palabra, Edgardo? No, me gustaría escuchar a Un otra pequeño persona. aporte, un pequeño Claro. aporte. Bueno, es que por fin me dejaron hablar porque Abel, mejor dicho, no, mentira, Abel. No la suelto, no la suelto. Todo lo que tú has dicho es maravilloso y es el día a día que vivimos.
Bueno, también a mí me gusta mucho saber de dónde vienen las cosas y sí, pude mirar que esto de la piedad filial viene más que todo de la cultura china. Y me llama la atención una de las reflexiones que hace Confucio con uno de sus discípulos. Y es que le dice que, o hace una analogía, nuestro cuerpo físico, nuestra piel, nuestro cabello. Entonces, ¿te puedes tú imaginar cómo tratas tú tu piel y tu cabello? ¿Sí? De esa misma forma debemos tratar a nuestros progenitores porque nosotros, esa piel, ese cabello, provienen de ellos de la manera que sea, si no han sido buenos padres, si no han sido responsables, pero así como tú tratas tu piel, tu cabello con ese amor, con esa dedicación, porque yo no concibo que una persona maltrate su piel, ¿verdad? Siempre tratamos de que el tratamiento, bueno, por ejemplo, nosotros las mujeres, que el tratamiento para limpiar la piel, que para cuidarla, que para hidratarla, ese mismo cuidado, ese mismo esmero es el que debemos tener con esos progenitores, esa dulzura, más que lo económico, Abel, porque como tú decías, hay muchos hogares geriátricos, pero imagínate tú cómo se siente ese anciano por allá hacinado en la peor habitación, abandonado. Cuando una persona a esa edad, nosotros somos seres sociales y emocionales Disculpa que al te interrumpa, aunque sea 100%. a un ancianato 5 estrellas, pero está No, no, es que quédate nosotros con somos ellos. seres, yo eso lo he aprendido en mi carrera, que somos seres sociales 100%. Nadie me puede decir que puede vivir sin emociones y sin la sociedad. Todos en la sociedad necesitamos el uno del otro, somos una cadena. Ahora, mucho más, o sea, necesitamos de nuestro prójimo en la sociedad, mucho más esas personas que nos han dado ese cuidado, ese afecto con mucha más razón. Pero aún así, aunque esa persona no te haya brindado esa protección en tu niñez, en tu adolescencia, no importa, es la persona que te dio esa carne, esa oportunidad de tú venir a, digamos, a limar asperezas, a espiar, a aprender incluso. Eso es un privilegio porque para que tú estés aquí en este plano, esa persona debió aceptarte. Y si esa Así es. persona no te acepta, entonces tú no tienes la oportunidad de venir a este plano a aprender a beneficiarte, porque nosotros venimos a este plano a beneficiarnos, pero también a beneficiar, y con ese beneficio que le damos a otros, nosotros crecemos. Entonces, solamente ese detalle de que nos hayan dado la vida física debe ser un motivo para nosotros agradecerles infinitamente, perdonarles. En ese caso de que los padres no hayan sido responsables, el solo perdón a ese padre, ya tú con eso Dios te tiene una promesa grande y es larga vida. De pronto no larga vida en este plano espiritual, pero son bonos y son, digamos, beneficios para el mundo espiritual. Ese era mi pequeño aporte. Me parece Excelente, excelente. Y quisiera valiosísimo. recordar algo. Dentro de la cultura china, tanto que investigué, mm, hablaban del amor de los padres hacia los hijos. Los padres, como con mucha dedicación, a veces no tienen dinero, pero le hacen la ropa a sus hijos. En Oriente eso es fundamental, eso es una muestra de amor, como el cocinar, el plato que prefieren, cuando se van de viaje, cuando regresan, cuando vienen del colegio. Ese amor que se le da al cocinar, ese amor que se le hace al coger una aguja, al hacer la ropa, al hacer las cosas que necesita, las cosas básicas y elementales. Entonces, con ese mismo amor que lo han hecho los padres a los hijos, con ese mismo amor se debe retribuir de los hijos hacia los padres, ¿ya? Y como decías tú, no es solamente incluirlo en un ancianato, porque puede ser 5 estrellas, pero lo que le hace falta es el afecto como tal, el contacto físico con sus seres queridos, que son sus hijos y son Así sus es. nietos. La emoción y el sentimiento no lo da cuatro paredes ni las mejores condiciones físicas. Nosotros somos seres emocionales y a lo largo de nuestra vida las emociones son las que nos guían
en los aprendizajes, en los comportamientos. Por eso es tan importante en los niños la parte emocional, darles mucho afecto, porque eso siempre se va a reflejar en nuestros actos. Entonces, cuando una persona ya está en avanzada edad, es una persona que necesita muchísimo afecto, se siente sola, se siente inútil y es cuando más necesita del afecto. Entonces, si se va a confinar por allá en un asilo o en el último cuarto de la casa o, o en el lugar digamos, menos visible, la persona se va a deprimir, se va a deprimir muchísimo. Entonces es muy importante esto. Ahí en el libro, en el capítulo 14, nos habla de eso, de que nuestra madre cuando éramos bebés nunca nos regateó la leche. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a regatearle a nuestros padres una ayuda? Pero más que todo esa parte emocional, esa parte del sentimiento, del amor y de la dulzura que nosotros recibimos cuando éramos bebés. Ricardo, yo quisiera que para terminar tú te pedí algo, no sé, no sé si se te olvidó o no quisiste, de todas formas te lo vuelvo a recordar. Si pudieras darnos un testimonio, yo sé que tu mami ha estado muy enferma, pero no sé cómo ella se encuentra ahora, no sé cuál es la situación. Si quieras dar algún testimonio, pues que, pienso pues que ha sido un Bueno, buen hijo, ¿no? ¿Ah? gracias a Dios, ella pues se encuentra ahora muy bien, pero sí tuvimos momentos críticos. El año, eh, a ella le hicieron segunda cirugía de corazón abierto el año antepasado, ¿ya? Y estuvimos corriendo base y se quedó 2 veces, pero gracias a Dios la evolución ha sido excelente. Algo que quería comentar también, independientemente de eso, pues yo trabajé un tiempo con adultos mayores y me parece muy enriquecedor los intercambios del aprendizaje y enseñanza intergeneracional, ¿ya? Los abuelos tienen bastante que enseñarle a los nietos y los nietos igualmente con tanta tecnología y modernidad, bastante que enseñarle a los abuelos. No hay nada más rico ver cómo un nieto tiene la paciencia de enseñarle a manejar un celular, ya un Android a los abuelos, que es el único medio de comunicación y ellos los felices que se colocan a estar llamando constantemente, haciendo videollamadas, hacer una videollamada. Igualmente los niños aprendiendo los juegos, que eso se ha perdido por un Xbox, por estar totalmente pegados en un computador y no tienen contacto físico. Yo hice recreación hace como para el 2015 y me pareció absurdo encontrar niños de 8, 9, 10 años que no sabían qué era jugar, porque ellos están acostumbrados a estar sentados frente a la pantalla del televisor o el computador hundiendo teclas solamente para jugar. Y cuando los poníamos a jugar los juegos tradicionales, juegos de ronda, etcétera, no sabían cómo jugar. Algunos no sabían ni brincar, con eso les digo todo. Entonces, esa riqueza me parece algo genial y se debería rescatar, porque cuando yo trabajaba con los adultos mayores yo hacía eso, les preguntaba sobre juegos tradicionales que se han perdido y que ni por ahí sabía que existían, y era como hacer ese rescate y tratar de enseñárselo a los niños. Después, en una época especial, les pedía que trajeran a sus nietos, porque los padres obviamente no querían participar. Entonces el puente principal era: abuelos, brincar a los nietos, o eso les parece una ridiculez, no tienen tiempo, no van a hacer el oso, lo que sea. Entonces los abuelos felices enseñándoles a jugar a sus niños, a sus nietos, y los nietos felices porque no se imaginaban ese rol o ese papel de los abuelos, como que se imaginaban que siempre eran grandes y nunca fueron niños, de poder aprovechar y disfrutarlos al máximo. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que con estas palabras podemos terminar tranquilo de que se ha hecho muy bueno estudio. Gracias por participar.
Pienso que te has graduado como conferencista espírita, así que esperamos contar con tu participación en futuras charlas. No sé, Erika, ¿quieres concluir con la oración o Edgardo, te sientes pues con no sé, con el entusiasmo para hacer la oración final? ¿Nos las quieres dirigir, Edgardo? No, lo que lo haga Erika, no te preocupes. Bueno, listo, No, Erika. tranquilo, lo puede hacer Erika. Bueno, perfecto. Entonces, Erika, dirígenos la oración final para terminar esta provechosa reunión del día de hoy. Bueno, cerramos nuestros ojos para darle gracias al Creador por esta tarde en la cual hemos recibido más que un conocimiento, hemos recibido como una renovación en nuestros sentimientos. Todo eso se lo debemos al plano superior, porque son ellos los que cada día nos instruyen, son ellos los que cada día están allí para fortalecer nuestra fe, son ellos, por la voluntad y el amor de nuestro Padre Celestial, quienes nos animan y nos instan cada día a ser mejores personas, a dar amor al prójimo y con mucha más razón a esos seres que nos dieron la oportunidad de estar aquí en este plano. Damos gracias a los mentores espirituales que nos acompañaron en esta tarea. Gracias al compañero Edgardo, que tuvo esa disposición maravillosa, tuvo ese discernimiento para tocar nuestros corazones. Damos gracias por su vida. Damos gracias a nuestro director Abel, a nuestra Casa Espírita Senderos. Damos gracias a Fusenda. Estoy tan concentrada, no me desconcentre. Bueno, damos gracias a todas las casas espíritas que nos permiten cada día adquirir más conocimientos para nuestro mejoramiento. Te pedimos, Señor, que en estos momentos cada uno de nuestros espíritus guías siga asistiéndonos y que durante el desdoblamiento de nuestro espíritu, durante el sueño, seamos llevados a esos lugares donde podamos continuar con los estudios, podamos recibir también tratamientos, consejos sabios, sobre todo de aquellos seres que ya no están con nosotros y que están en el plano superior gozando del amor de Dios y gozando de esa felicidad que solo existe allá en ese plano. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por nuestras familias porque sean llenas de toda esta sabiduría y de todas estas vibraciones que recibimos, que se extiendan a esos hermanos que no pudieron conectarse, pero que sabemos que de corazón estuvieron aquí con nosotros. Gracias, Señor. Acompáñanos siempre y bendice nuestras vidas. Que así sea. Que así sea. Muchas Gracias, Edgardo. Edgardo, no te